Estaba estudiando y un día cogí el libro de ciencias y dije, no estudio más. Y entonces mis padres me dijeron, bueno, pues no estudias más, a ver qué hacemos contigo y tal. Y entonces me mandaron a Londres a estudiar inglés, porque mi madre era bastante lista y era cuando empezaban las bases de Torrejón de Ardoz. Dijo, aquí sabiendo inglés, porque se estudiaba francés en aquella época. Y me fui a Londres. Y entonces a mí me gustaba mucho leer. Y allí tenía una hermana yo ya, casada con un inglés y tal. Y entonces me dijo, no leas en español, aunque sepas poco inglés, intenta leer en inglés. Sabía un poquitín. Me dijo una compañera, pues lee teatro, que como viene el nombre, es mucho más fácil. Y leí teatro, pues leí lo primero, el Tío Bañade. O sea, me encantó el teatro. Dije, pero ¿y esto hacerlo debe ser una maravilla? ¿Pero se hace esto? Me llevaron al teatro y ahí dije, yo quiero ser actriz. Y volví a España y dije, quiero ser actriz. Y pregunté a un chico, oye, yo quiero ser actriz de teatro. Y el chico me dio las señas de la mejor escuela de teatro y el mejor profesor, William Layton, del TEM, Teatro Estudio de Madrid. Y ahí dije, yo solo quiero ser actriz de teatro. Luego ya ha cambiado todo mucho. Me sigue gustando mucho el teatro, pero también me gusta el cine y la televisión. Cuando yo me fui a Londres, ver dar un beso en la boca en la calle era que yo me quedaba loca. O de pronto entrar en un supermercado, que cogías las cosas y luego las pagabas. Yo decía, pues ahora yo seguirá gente sin pagar. Esas fueron dos cosas impresionantes para mí. Vi en Londres que la gente era distinta y cuando yo llegué a España y conseguí meterme en esta escuela, ese mundo estaba asomándose ya. Entonces ya no solamente era el teatro, el ser actriz, era la distinta forma de vivir. Estábamos hablando todo el día, José Carlos Plaza, Trini Rugero, gente que siempre ha sido para mí un ejemplo y por supuesto Juan Margallo, mi marido. Se abrió todo. Era otro mundo. Vivíamos en un mundo distinto al que existía en España, con la represalia que había. Yo puedo hablar concretamente de Madrid, que era todo, estaba muy controlado todo, entonces era una delicia. A esa escuela llegabas y era como la libertad. A mí me cambió la vida. Nos juntamos una serie de gente muy hippie. Y, por ejemplo, Juan Margallo sí estaba ya un poco dentro del teatro que lo llamábamos comercial, que no era comercial porque los pobres tampoco ganaban mucho dinero, pero bueno, que era un teatro que te contrataban. Entonces él y otra gente pues empezó a pensar en que formar una compañía independiente. No pedíamos nada, solamente era nuestro trabajo. Estaba muy bien, te daba mucha libertad para hacer lo que tú querías. Entonces nos juntamos unos cuantos, fundamentalmente hippies, éramos muy hippies. Nos enrollamos muy bien porque escribíamos las obras, había músicos, las Madres del Cordero estaban con nosotros, Moncho Alpuente, y entonces la música también la hacíamos conjuntamente, ensayábamos de una manera que era como muy nuestra. Trabajábamos fundamentalmente en salas pequeñitas de parroquias, fíjate, de parroquias íbamos, y de colegios nos dejaban la sala. Y entonces en Moratalaz tuvimos la suerte de que vino un señor, Caturla, que era representante de aquella época, un representante del teatro comercial, mal llamado, porque era un teatro que se lo ganaban a pulso. El dueño del Teatro de la Comedia, ahora Teatro Clásico, Tirso Escudero, y vieron una obra que habíamos hecho con muchos esfuerzos, mucho, Castañuelas 70. Y entonces le gustó mucho y dijo, tiene que ir al Teatro de la Comedia esto. Y ahí ya empezamos a hacer un teatro independiente, pero ya con un poquito de miras hacia... Bueno, en miras hacia tener que irnos de España, porque lo estrenamos en el Teatro Comedia y al mes nos lo prohibió la policía. Fue un éxito porque la gente de pronto vio algo que era distinto. O sea, nosotros empezábamos... Había un teatro ya independiente y tal, pero lo llamábamos más bien, era un teatro como muy serio,
que estaba muy bien, se hacía muy bien. Pues yo creo que la gente estaba deseando que hubiera algo gracioso y político, y entre medias, ¿no? Y conseguimos con Castañuelas 70 hacer un teatro muy divertido, pero nos metíamos con cosas que no nos gustaban de España. Entonces, pues había un trozo de una casa que no era nada. Yo ahora lo pienso y digo, pues si no era nada. ¿Dónde vas a ir que mejor estés? Piénsalo un momento y luego quédate. Cuando la gente se tenía que ir de España a la emigración porque no, y si querías tener un poco de libertad, pues te ibas a Francia. Entonces había cosas en la función que nosotros lo veíamos como muy poco político, o sea, y nos lo prohibieron, nos prohibieron la obra. Y de ahí salió un poco el Castañuelas 70 y el Grupo Tábano con una fuerza que nos vino, por un lado digo, oye, pues si casi la prohibición nos vino muy bien, porque estuvimos en toda la emigración española con un público español de la emigración y con un público exilado después de la guerra. Entonces ahí aprendimos mucho. Yo ahí, cuando volvía, es que era hablar con gente que en España no se hablaba de esos temas. La prohibición de la castañuela nos dio una fuerza a nosotros muy, muy importante. Y ya nos prohibían todo, hacíamos la obra, nos la prohibían y nos íbamos a la emigración. Y América. En la parte sur y Centroamérica teníamos allí mucha gente que nos llevaba. El teatro me gustó ya como actriz, pero el cine luego ya, ahora me gusta mucho hacer cine y televisión, me gusta, pero sigue siendo el teatro lo que realmente yo creo que a la mayoría de los actores nos gusta, porque además vas cambiando, o sea, tú una obra de teatro la empiezas, si trabajas con un director y con un grupo, la empiezas y cuando termina, todas, ya puedes trabajar con quien sea, cambian. Pero en nuestro grupo cambiábamos mucho, ¿sabes? Improvisábamos. Y yo los últimos años con Juan, todas las obras que hemos hecho, que éramos los dos solos, que la escribíamos los dos solos, que nos reíamos los dos, yo creo que ha sido la época donde más he disfrutado yo con el teatro, mucho, mucho, con él. A mí el cine me encantaba. Yo vivía en un barrio, en la Colonia del Retiro, que había dos cines, el Cine Sevilla y el Cine Granada. Entonces ellos se turnaban, una semana era autorizado un cine, la otra semana era al revés, podían irlo, o sea que teníamos siempre cine. Y era lo mejor del mundo. Los sábados por la tarde, después de comer, que nos íbamos, yo sí ahora lo pienso y digo, ahora que se podría ver desde arriba, era una colonia de chalés. Digo, ¿cómo sería a las 3:30 de la tarde? Pero muchos niños que salían de distintas casas hasta llegar al Cine Sevilla o al Cine Granada. Para mí el cine, no existía la televisión, no existía. Existía la radio, que también la oíamos mucho los niños. Pero tú sabes lo que es todos los sábados a las 3:30, cogerte el bocadillo. Luego lo prohibieron, que llevábamos bocadillo y agua, porque organizábamos, y pipas, porque se organizaban unos follones. ¿Tú sabes lo que era coger, que nos veíamos todos, ir al cine, podíamos estar toda la tarde, porque era en sesión continua y te podías ver las películas 2 veces, si querías, no te echaban. A mí me han venido a buscar tardísimo, porque no llegaba y ya se había acabado. Entonces el cine me enamoró como espectadora. Yo patinaba mucho por la colonia y entonces estaba patinando y vi que había cámaras y tal, pero tendría 12 años o así. Pero no influyó para mi profesión. Entonces me dijeron, ¿quieres bajar en la calle Ángel Ganivet todo para abajo patinando? Y dije, sí, yo bajo. Y bajé y se me olvidó. Y Diego Gala tenía todas las películas y dije, ¿tienes esta? Que no me acuerdo cómo se llamaba. Me dijo, sí, claro que la tengo. Digo, ay, la quiero ver, que tengo que salir yo. Y no salía, me cortaron. Pero, no sé, el cine tuvo mucha importancia para mí, sí. Y el primer contacto realmente no fue ese. El primer contacto yo creo que fue un corto que hice que se llamaba Allanamiento de morada. Yo solo puse una condición para hacerla.
que no quería moverme mucho, porque hice algo con las señales, me ponía nerviosa en el fellow. Ahora ya menos, pero o sea, yo las señales las odiaba, no podía. Entonces le dije, pero yo no quiero señales, o sea, yo no quiero levantarme, si acaso un momentito a un sitio, es lo único que dije. Pero me divirtió mucho y Edu y Pepón también eran dos actores que me hacían mucha gracia. Y tampoco era mucho tiempo que me quitaba de mi grupo de teatro. Y el texto me pareció muy, muy interesante, muy bien. Los papeles cortos, menos algunos papeles que son de puta madre porque tienen un intríngulis, tienen algo, pero a veces señora mayor, abuela, ¿sabes? Que eso yo me pongo mala porque no me gusta. O sea, yo soy abuela de mis nietos, pero de nadie más. Entonces cuando ponen abuela, digo, no, abuela no, el nombre, ponerle un nombre, joder. Y luego ponéis la edad, señora muy mayor, pero ponerle un nombre. Pero hay personajes cortos que de pronto te los pasas muy bien. Personajes cortitos que tienen un principio y un fin, o tienen no sé, algo, ¿no? Pero normalmente es muy difícil un personaje pequeño, y creo que también influye la edad, porque, por ejemplo, una persona mayor pues está en la sociedad que no tiene mucha importancia. Entonces los papeles también están relacionados con la vida. Entonces, pues no tiene mucha importancia. Bueno, he hecho uno que me reí mucho porque son dos personajes que lo han estrenado hace muy poco, Sin cobertura. Ese me lo pasé muy bien porque hacía un personaje, abuela, cortito, pero luego hacía otro que era con la cara deformada. Ese me lo pasé muy bien. No miento, y luego va a haber una película que he hecho un papel también de abuela, pero abuela con consistencia, cortito y tal. Y también me lo he pasado bien. Ha sido como 10 días. Sí, hay papeles cortitos de abuela, de anciana, que también te lo puedes pasar bien. Yo creo, fíjate que yo no quiero estudiar las ciencias naturales. Y ahora me doy cuenta que una de las cosas que más me gusta es cuando cojo un libreto o cuando empezamos Juan y yo a escribir, cómo se va formando, cómo voy entendiendo el texto, cómo los personajes los voy entendiendo poco a poco, cómo es un mundo que luego tú lo intentas transmitir en el escenario, pero antes es encontrar algo que te ha gustado. Nosotros escribimos, pero luego lo profundizas y dices, Dios mío, pero si es que esto, que yo no tenía ni idea de que íbamos a ir por este camino. El encontrar cosas mientras estás estudiando el texto, y eso me gusta muchísimo, muchísimo. Y eso me pasa también con la televisión y el cine. Tú coges un texto y para mí esos momentos son... bueno, luego tienes realmente los momentos eufóricos y maravillosos, el aplauso, el hacerlo con los compañeros, pero el descubrir qué está diciendo esa obra no tiene precio. Hay un método, el método de Stanislavski, que eso, bueno, se busca el protagonista, que no quiere decir que sea el que más habla, es una definición: protagonista, antagonista, deseo, en todo eso, que está muy bien y te vale. Pero para mí lo que más me vale es lo que te digo, el estudio del texto. Eso me vale mucho. ¿Qué quieren decir? Como también no me gusta escribir, pero ¿qué han podido ser antes de entrar en el papel, de escribirlo? ¿Qué han podido ser antes? Eso me divierte mucho. Pensar pues, que a lo mejor uno pues, quería ser acróbata y termina siendo ¿sabes? Eso me hace mucha gracia. A mí me gustaría hacer mucho de asesina, pero con una justificación. Eso me encantaría. Me gustan más los personajes malos que buenos, porque los buenos son tan tiernos que te quedas con ellos. Es un personaje que dice mucho de David, porque que un tío tan joven se meta en... Yo me acuerdo estudiando el personaje que decía, que es impresionante porque está hablando de un cambio de la mujer que no tiene nada que ver con lo alrededor, ni con sus hijos, ni con su madre. Es ella la que cambia y disfruta ella cambiando. ¿Cómo se le habrá ocurrido a este chico jovencito, no? Era un papel precioso, como muy bonito. Lo que pasa
que en un momento hablaba, se masturba, se mete en la playa y parece como en pelotas con un señor que está dentro. Entonces yo dije, es que no me gusta ni de joven ni de... Yo no creo que sea muy necesario ser tan explícito. Y para eso está el arte, para no... Pero bueno, hay gente que lo hace y me parece muy bien, pero yo ya con mi edad dije, yo esto no lo hago. Entonces le dije, no, hablé con él, le dije a mi representante, Elvira Sánchez Gallo, le dije, mira, me gusta mucho porque la historia es preciosa, pero es que no me apetece ni masturbarme ni entrar desnuda a la playa, no me apetece. Y así se quedó. Y entonces él, que es muy rico, muy gracioso, es como lo tenía ahí, le apetecía que yo estuviera en el papel. Y entonces pidió a alguien tomar una cerveza o un café conmigo. Y dije, hombre, claro. Y solo verle, dije, este me convence. Y me convenció porque dijo que no me masturbaba, que no se veía y que no me metía en el agua como me diera la gana a mí, con camisa, vestida. Y claro, entonces, y le conocí, porque es un tío maravilloso. Y claro, dije, sí, 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 lo hago. Bueno, tenía dos cosas importantes. Una, Ana Castillo, y otra, David. Y tres cosas. Y otra, el mensaje. Eran tres cosas para mí, han sido muy importantes. Y cuando tú estudias el personaje, la situación donde vive, cómo es en la emigración, te va como enrollando ya de tal forma que lo vas viendo. Entonces, y me gustó mucho la importancia que tenían los silencios, la importancia que le daba David a los silencios. No había prisa para nada, porque además está muy bien, porque luego está el montaje, o sea, que ahí coges un ritmo determinado, que eso también debe ser maravilloso, trabajar en el montaje. Entonces, pero para mí fueron tres cosas fundamentales. Primero, que me gustó mucho el guión, pero yo creo que eso a todos los actores, para estar a gusto, que me gustó mucho quien lo dirigía y que me gustó mucho una de las actrices que más trabajaba conmigo en la película. Y fueron fundamentales para mí. Y otra, la importancia del silencio en el cine y en todos los medios, en todo, menos en la escritura, que es muy difícil conseguir ese silencio, pero en el cine, en la televisión, el silencio a veces es grandioso. No lo puedo decir por la que se avecina, pero que también hay silencios muy buenos. Pero en esta película a mí el silencio me llenaba mucho porque podía experimentar, podía estar pensando en cosas y no las tenía que decir y pensaba unas cosas muy que me producían un estado de ánimo muy determinado y que gracias a David funcionaba para lo que se estaba contando. Con esa película disfruté mucho porque tuvimos un éxito fuerte a nivel de ir a sitios y con David, que disfruté muchísimo con esa película. Yo soy disfrutona, de verdad, intento disfrutar mucho. Sí te puedo decir que yo, como he trabajado con Juan, no voy a trabajar con nadie, eso lo tengo claro, pero clarísimo, porque coinciden muchas cosas. Pero luego está un poco también en tu forma de entrar a los sitios, porque la gente en sí, quitando algún mamotreto que hay por ahí que no se comunica y que te dice las cosas, en general esta profesión yo creo que tiene la virtud de que la gente es muy comunicativa. Entonces yo disfruto en televisión, haciendo películas y por supuesto haciendo teatro. Teatro, como no me gusta trabajar con nadie, nada más que con Juan, pues ahora ya es yo y Juan. Y yo, por ejemplo, me acuerdo en La Soledad, salí muy conmovida y me gustó mucho esa situación. Salí muy conmovida con la situación que Jaime Rosales planteaba, cómo lo planteó, cómo estaba. Fue una salida, y también la primera vez que hacía yo un protagonista. Y me acuerdo que salí del cine muy tocada, muy tocada.
muy impresionada, sí. Y fue algo que dije, joder, el cine tiene mucho, que yo no, a lo mejor no lo sabía, por no haber hecho protagonistas, no haber hecho un tipo de cine distinto. Dije, esto es serio, con eso, sí. Pues fíjate, yo me acuerdo que tenía un ensayo de luces de una obra de teatro y era el día de la prueba. Y estuve a punto de no ir, porque dije, es que las luces son importantes, pero ahí ya me dije, no, oye, por favor, que has dicho que... Y entonces fui a hacer la prueba. Y me acuerdo que la prueba fue muy divertida, porque era hablar. Jaime se sentó, yo me senté, había una cámara, y entonces él me preguntaba cosas, a veces tenían que ver con lo que yo luego vi que era la película, pero era hablar de inventarnos, o sea, de pronto pues hacíamos que él era como un hijo, y estuvimos como 1 hora y pico inventando situaciones, y la verdad es que me lo pasé muy bien en esas pruebas. Y luego fue muy bonito porque la película no tuvo un éxito de público, pero sí tuvo un éxito profesional, o sea, estuvo con el Goya a la mejor película, bueno, no sé, muchos Goyas. Yo creo que disfruté mucho con esa película y haciéndola muchísimo. Ay, muy divertido. Me encantaría que me pasara otra vez, porque eso me pilló de soslayo de rapidez. Pero es muy divertido porque de pronto te dicen, oye, que es la película más vista en Pekín, ¿no? O sea, te dicen cosas que dices, pero ¿cómo puede ser? Pero tuvo premios la película por todos los lados, y yo muchísimos. Y David, en la nominación a los Goyas, yo estaba en mi casa y yo soy muy mala para acordarme de las fechas, no me... Y de pronto me llama mi hijo y dice, mami, que te han nominado para los Goyas. Y me dio mucha ilusión porque no sabía ni que se iba a decir ese día la nominación, no tenía ni idea. Entonces, no, me ha encantado, me encantaría que todo lo que hiciera me diera muchos premios, porque te lo pasan muy bien. Que te den un premio a lo que tú has dado tu vida, por eso, lo digo en plan peyorativo, porque no hemos dado la vida nada más que por nuestros hijos, pero que te den un premio una serie de gente que luego sale en el jurado y era gente tan maravillosa que me sentía tan feliz, nos sentimos muy feliz con ese premio. Yo creo que he aprendido de todos, porque este arte es un arte que es de coger cosas, de pillar, y claro que he aprendido, de todo el mundo he aprendido, pero seguro, no te podría decir de quién más o quién ha sido para mí un referente. Yo en ese sentido también es que yo no le doy mucha importancia. Cuando nos dan el Premio Nacional de Teatro, maravilloso, pero yo sé que ese premio nos lo han dado, pero que hay mucha gente que se lo merece, casi igual, pero solo hay uno. ¿Te ha tocado? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el que habla del jurado, pues yo qué sé. Entonces, en ese sentido, no tengo alguien, yo no puedo decir, a mí sí, yo tengo un referente, porque yo en este momento, a mí me viene Robert De Niro y me dice, ¿te vienes a América conmigo a vivir y ya somos pareja y tal? Y yo dejo todo y me voy con él. Es el único referente que tengo, Robert De Niro. De jovencísimo, de más mayor y de viejo. Robert De Niro me gusta mucho, su forma de hablar desde joven, su forma de interpretar, y luego comentarios que he leído de él que no se da mucha importancia, no le da mucha importancia a cosas que a mí me gusta que no se le den. Era la cuarta pared, que el público pues no existía. Y yo eso lo llevaba fatal, porque yo decía, pero si yo se lo hago al público, ¿cómo no? Es que no me sale. Porque estaba mal visto hablar de mentir, porque si tú lo hacías al público es que estabas mintiendo. Pues yo decía, pues no me importa, yo quiero mentir bien. Hacía ejercicios en el autobús, yo me ponía así triste a ver si la persona que estaba al lado me preguntaba, ¿qué te pasa? Ejercicios. Cuando hice un monólogo, que yo lo dirigí a Juan, y le dije, yo rompo la cuarta pared. Llevábamos 20 minutos o 25, y yo estaba aburrida que me moría, y yo notaba que el público estaba aburridísimo.
que no podía más. Y no pude, yo paré, dije, mira, esto no, o sea, yo estaré mal, pero ustedes es que parece que están pintados, que es aburrido, no puedo yo seguir así. Como era una productora, la productora era nuestra, yo les dije, quien quiera irse, que se marche, les damos el dinero, y quien quiera venir otro día, pues viene ya, o sea, con la entrada, que peor no va a salir que de lo que está. Y digo, y hay otra posibilidad, que empecemos de nuevo. Pero ustedes también, empecemos todos de nuevo. Yo creo que fue la función que más bien me lo he pasado y que el público mejor se lo ha pasado. Porque fue genial, genial. Y ahí dije, madre mía, lo que es la conexión público-actor. Que como uno se aburra, el otro se aburre. Yo normalmente cuando hay telón, porque ahora en las salas no hay telón, pero cuando yo me asomaba y miraba y le hacía la función a alguien determinado. La veía o le veía, digo, pues mira, a ese se lo voy a hacer. Yo creo que tengo un poquito más de seguridad. Y aparte de seguridad, sabes que tampoco es para tanto, cualquier cosa. Cuando yo era jovencita y empezaba, me parecía, era un nervio y me parecía que podía ser el fin de algo. Yo me acuerdo que hicimos el retablo del flautista, bueno, eso lo estrenamos en el Reina Victoria y nos lo prohibieron, el mismo día ya nos fuimos fuera, pero era un personaje muy especial y al cabo del tiempo me di cuenta que estaba haciendo algo horroroso, que no tenía nada que ver y sufrí muchísimo porque ese tiempo ya no lo podía cambiar, pero a partir, es que era el flautista de Amelín, pero era como de broma, y yo era una princesa, y entonces tenía que salvar al flautista, y entonces en vez de hacerlo de una forma cariñosa, hice el personaje como rabiosa, y digo, pero ¿por qué está rabiosa esta idiota? O sea, pero lo hice, en fotos lo vi, digo, pero qué horror, y luego intenté cambiarlo, pero ya quedaban pocas funciones. Menos mal que era hace tanto tiempo, que ese es el sufrimiento mío, que lo llevaba yo por dentro y de las fotos, que me di cuenta, pero no ha quedado vídeo, no ha quedado nada de aquello, no existía. Pero un personaje que sufrí mucho por notar que había hecho justo lo contrario de lo que se debía hacer. Ya con la edad te das cuenta que ni fin ni narices, o sea, que tampoco es para tanto. A mí la frase esa me viene muy bien para decir, la interpretación tampoco es para tanto. Ni hacer muy buena, ni hacer... Tampoco es para tanto, o sea, se puede... Si lo has hecho, lo has hecho, pero tampoco es para tanto. Y no me veo ni muy bien nunca, ni muy mal nunca ahora. Con ese tampoco es para tanto me viene muy bien para dejar la cosa y decir, oye, pues tampoco estoy tan mal. O tampoco, oye, tampoco estoy tan bien, ¿eh? Y eso me gusta, porque si no lo pasas fatal. Solamente el momento ese de la soledad sí que, bueno, y miento, porque Nacidas para Sufrir hay en momentos que vi la película en el estreno y no me pasó nada, pero luego al cabo del tiempo la volví a ver y sí me transmitió mucho que no me había dado cuenta yo, ni haciéndola, de lo que suponía este personaje en este ambiente rural, ese mirar al futuro con una preocupación. Me gustó mucho, que no lo había notado yo tanto. Algo que te apetece hacer, el qué puede pasar, que sea muy reaccionario. Yo creo que no he hecho nada muy reaccionario, creo que no. He hecho a lo mejor cosas que no han estado suficientemente explicadas, bien por mí, bien por el texto, por lo que sea. Pero reaccionario sí que he tenido cuidado de no hacerlo. No sé, porque creo que es una cosa que se queda así. Pero quitando esta cosa extrema, comercial, pues de jovencita sí, trabajar en el teatro comercial era casi como, no sé, la crucificación, o sea, pero yo ahora no, yo no trabajo en el teatro comercial, que por llamarlo de alguna manera, que no es eso, contratada, en trabajo contratado, pues porque estoy tan acostumbrada a trabajar fundamentalmente con Juan, a trabajar con textos que yo he escrito, que me resulta muy difícil pensarlo, solamente con pensarlo, decir, uy,
Madre mía, qué pereza me da. Yo hacía el barrio Sésamo. Lo hacía en épocas que lo veían 8 millones de personas, 5 días a la semana. 5 días a la semana había como media hora que los niños y las personas veían Barrio Sésamo. Y no podía salir a la calle. Ya tenía yo mis hijos, era un horror de salir a la calle. Encima no había cámara de fotos, eran autógrafos. O sea, tú imagínate que llegas a una plaza y los niños, la caponata, no sé qué y tal, y te venían con un trocito de papel del suelo. Y yo soy muy rara, o sea, más que rara, ahora me pasa. Yo creo que son nuestros productores, o sea, a mí me pides una foto por la calle y yo no obligada porque me gusta, pero es como una obligación, ¿no? Entonces yo me sentía tan obligada autor, además, ¿cómo te llamas, bonito o bonita? Y lo escribía y dije, esto es horroroso. Pero no porque sea comercial o no, me parece de lo más normal hacer un productor y un comercial. Es que lo usábamos muy mal esa palabra en aquella época. Por ejemplo, ahora me gustaría repetir con Miguel Albadalejo, que ya he hecho más de una cosa, pero me divertí tanto con Nacidas para Sufrir. Con Jaime Rosales me llevo bastante bien porque es un director que te explica todo muy bien y luego te deja trabajar mucho a tu aire. Es un director muy interesante para mí. Pero a mí un director nuevo, directora, pues me encantaría, me gusta mucho conocer a gente. Es que es muy duro por un lado, pero por otro también es dónde los dejas, cómo los dejas y con quién los dejas, que es importante. Yo, por ejemplo, cuando me iba sabía que había una parte que iban a estar mejor que conmigo, porque conmigo a veces comíamos a las 4 en vacaciones o a la 1, porque yo me los llevaba a un sitio, comíamos y sabía que con quien se quedaban eran meticulosas. Entonces se acostaban a las 9, los míos de pronto me iba con ellos y veíamos una película. Pues, ¿la vemos? Venga, vamos. Y salíamos tarde. He tenido la suerte de los dejaba en un sitio muy bien, con mi familia política, que tenía gente joven que podía ayudar. Pero siempre he pensado que la vida la tienes que vivir tú, incluso teniendo hijos, porque tú ya no vas a vivir más. O sea, por el hecho de ser madre, no vas a vivir. Yo ahora me está pasando lo mismo como abuela. Yo como abuela quiero ayudar, pero sobre todo quiero vivir estos últimos años lo mejor que pueda. Entonces, no he tenido, ni Juan, no hemos tenido ese problema. Hemos sido un poco egoístas, pero yo creo que es un egoísmo normal, o sea, que se muere uno. Yo ahora me he dado cuenta con Juan, antes no lo tenía tan claro, nos vamos a morir. Hagas lo que hagas, nos morimos. Joder, por lo menos ya que estás aquí, aprovéchate y sabes que el que estén un mes sin ti los niños no les va a influir para nada. Yo eso lo tengo comprobado, al contrario, se quitan de los padres un poquito. Tienes que divertirte, tienes que ser egoísta, un poquito. Porque normalmente no somos, las madres somos, y los padres de hoy día somos muy altruistas, ¿no?, en relación con los hijos. Pero no dejes de hacer cosas por tener que estar con ellos. Yo, en este momento, soy una actriz que me siento que he disfrutado mucho, que sigo disfrutando y que en teatro he trabajado siempre con gente allegada, muy allegada, y en los últimos años con el más allegado del mundo, Juan Margallo. Y en televisión he tenido suerte porque me acuerdo que también disfruté mucho Herederos con Concha Velasco, en Origen, hice cosas que me gustaron. Pero para mí La que se avecina tiene algo que disfruto mucho. Es como si estuviera jugando. Y yo siempre, cuando me empezó a gustar el teatro, la interpretación es to play, que es jugar, entonces lo llevo muy a rajatabla. Yo quiero jugar y quiero pasármelo bien, y si no me lo paso bien no quiero hacer nada, prefiero otra cosa. Yo llegué a La que se avecina, que llevaban tiempo ya, y a la semana era una más ya. Hay algo ahí que a mí me divierte mucho, me gusta mucho, me gusta. Si me toca trabajar con uno, con otro, es que me encanta.
los directores. Me parece que es un buen fin de carrera. Creo que no va a ser un fin de carrera, pero puede ser y no me importaría porque disfruto mucho. Yo, personalmente, bueno, yo sigo con La que se avecina y hay un proyecto que no sé si se hará o no se hará, pero es muy interesante. Hay una película, todo eso está ahí que puede ser que lo haga. Y yo personalmente estoy escribiendo, que es un poco prepotente, yo lo veo prepotente, pero me importa un pepino. Yo me he quedado con ganas de seguir viviendo con Juan, porque para mí ha sido todo. Ay, no puedo hablar de Juan, me da una rabia. Ya está bien, joder. Entonces, estoy escribiendo con un amigo, pues, mi vida con Juan. Y luego, si veo que tiene interés, o si veo que me gusta a mí, pues la haré en un teatro si tengo posibilidades. Y ese es un proyecto que me hace mucha ilusión. No sé, la vida ha sido, mi vida ha tenido tanto que ver con el teatro, tanto que ver con la interpretación, con escribir teatro, que no lo puedo separar. Juan y yo estábamos ensayando y de pronto nos bajamos y nos tomamos un cafelito y ya no ensayábamos más. Nos tomamos el café, empezamos a hablar. Estaba muy metida. Y nosotros hemos vivido 60 años juntos. O sea, que ha sido como muy mezclado la vida y el teatro. Mucho, mucho.